Trastorno de la personalidad paranoica o paranoide. El trastorno de la personalidad paranoica es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza principalmente por la presencia de un modo generalizado y permanente, de una desconfianza excesiva e injustificada hacia los demás. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. Son personas que siempre han sido desconfiadas, malpensadas, recelosas, que siempre piensan que los demás les están intentando engañar o perjudicar de algún modo. Síntomas. La presencia reiterada de episodios paranoides es la característica principal del trastorno paranoico de la personalidad o de personalidad paranoide. Y en el transcurso de dichos episodios, el individuo mostrará alguno de los siguientes síntomas o manifestaciones. Sospechar que los demás le van a hacer daño, que se van a aprovechar de él o le van a engañar sin que exista una base real que justifique este temor. Preocupación excesiva sobre los verdaderos sentimientos de lealtad y fidelidad de sus amistades y compañeros de trabajo. No soportan que nadie logre engañarles y se consume si considera que alguna persona ha podido reírse de ellos, estafarles o tomarles por tontos. La exageración de las circunstancias normales, viendo signos de peligro y amenazas por todos lados. Excesiva falta de confianza de los demás. El sujeto evita proporcionar información personal u otra que considere sensible, ya que piensa que va a ser traicionado y que dicha información será empleada contra él para hacerle daño o burlarse. Cierta tendencia a rumiar mentalmente, es decir, a la repetición de recuerdos de palabras o gestos de otros que les fueron desagradables, como insultos o injurias, reales o imaginarios, que hace que además sea muy rencoroso. Suelen estar demasiado pendientes de sí mismos, con una actitud autorreferencial que hace que se consideren más importantes que el resto. Tendencia a dar una respuesta desproporcionada a los ataques de los demás, pudiendo presentar brotes de ira o de rabia incontrolada, sin venir a cuento. Distanciamiento emocional, mostrándose frío, riguroso y egocéntrico, para evitar que le hagan daño. Su trato, su afectividad, suele ser extremadamente fría y distante, con actitudes demasiado racionales y calculadoras, de las que se suelen enorgullecer. No permiten que los demás descubran sus sentimientos y se avergonzarían profundamente si, en momento dado, alguien pudiese verles emocionados o con comportamientos que impliquen cierta ternura. Hipersensibilización ante los comentarios ajenos sobre él, considerándolos una burla o un ataque a su persona o a su reputación. Tiene poco sentido del humor, no suelen gastar bromas a los demás y no soportan que se las gasten a ellos. Siempre las encuentran fuera de lugar y malintencionadas. Sospecha infundada de infidelidad de su pareja, lo que va a conllevar un estado constante de tensión que en la mayoría de los casos lleva a la separación sentimental o al divorcio. Aislamiento social debido a su comportamiento reticente y esquivo que le hace evitar tener más contacto con los compañeros que el establecido por el horario de trabajo. Por eso son tan reservados, no confían en nadie. Problemas familiares. Normalmente, por razones económicas y debido a su suspicacia, le hace pensar que las personas de su confianza la están engañando, o que pueden contar sus intimidades a quien no deben, poniendo en riesgo su prestigio. Dificultades para mantener un puesto de trabajo estable debido al escaso esfuerzo por integrarse en su tarea, sobre todo cuando implica estar de cara al público, además por sus pensamientos de sentirse explotado laboralmente. Son muy críticos e intolerantes a la hora de juzgar a los demás. Sin embargo, difícilmente soportan las objeciones que les puedan hacer a ellos, ya que las interpretan siempre como ataques directos
consecuencia de la envidia o del odio. Además, rara vez olvidan, permaneciendo años después un sentimiento de rencor por la presunta ofensa sufrida. Problemas de salud avanzados, como consecuencia de su desconfianza en los médicos y el personal sanitario, hace que esta persona no acuda a consulta cuando se siente mal y que en algunos casos se automedique, obteniendo riesgos. Hostilidad injustificada y sin adecuarse a las circunstancias, pudiendo estallar ante cualquier persona y que en algunos casos se acompañe de una actitud de desprecio al otro, como forma de mantener las distancias. Su escasa emotividad y la naturaleza de las relaciones que establecen con los demás hace que resulte difícil encariñarse de ellos, lo cual les sirve para confirmar su interpretación hostil del mundo exterior. Manifestaciones de admiración y anhelo por las personas que tienen poder y ostentan un mayor rango social, mientras que desprecian a los que se muestran débiles o consideran de un rango inferior. Con los fuertes y superiores suelen ser precavidos y envidiosos, y muestran su desprecio por los que consideran débiles o blandos. Son demasiado ambiciosos y suelen darse a sí mismos una importancia exagerada. Antes de poder establecer un diagnóstico claro del trastorno de personalidad paranoide en función de los episodios paranoicos que muestra la persona, hay que descartar otras circunstancias que pueden presentar síntomas parecidos, como la simulación voluntaria, que es donde se exhiben algunos de los síntomas de trastorno de personalidad paranoides, pero son para librarse de alguna obligación, como cumplir una condena en la cárcel o con el objetivo de conseguir algún beneficio secundario, como la atención por parte de sus familiares. Las alteraciones de conciencia producidas por el consumo de determinadas sustancias psicoactivas y algunos medicamentos. En este caso, los episodios desaparecen con el tiempo, cuando el organismo se deshace de dichas sustancias. Los trastornos de estado de ánimo, con síntomas psicóticos, pero donde el núcleo fundamental es precisamente el estado de ánimo alterado. Trastorno de esquizofrenia, que puede acompañarse de episodios paranoicos, pero en el que el paciente también va a sufrir otros síntomas como alucinaciones e ideas delirantes. Trastorno límite de la personalidad o borderline, donde además existen otros síntomas, como los pensamientos extremos, dicotómicos y la inestabilidad emocional. Vivencias traumáticas no superadas. Cualquier persona, después de un robo, estafa o engaño, se encuentra más susceptible y hasta un poco paranoica con respecto a volverse a encontrar con circunstancias similares, ya que conserva la memoria, el desagradable recuerdo de lo que vivió y sus consecuencias. Normalmente se supera con el tiempo, pero si esta desconfianza acentuada persiste, hay que comprobar que no se estén sentando en las bases de un trastorno paranoico de la personalidad. Prevención del trastorno de personalidad paranoide. Al tratarse de una alteración de la personalidad, el afectado difícilmente considerará que tiene un problema, por lo que resulta fundamental la opinión de las personas de su entorno. Cuando se den brotes de agresividad u hostilidad, hay que dejar a la persona tranquila, esto es para evitar que se exaspere más. Y cuando se calme, se podrá hablar con ella, tratando de buscar los motivos del comportamiento que ha podido hacer saltar la chispa. Como estrategia para llevar al paciente a terapia, puede justificarse la visita al profesional para resolver un problema familiar que le acompañe, con el objetivo de que vaya adquiriendo confianza con el terapeuta. Explicar al paciente los pros y los contras de las decisiones que tome, para que vea que si algo no sale bien, está dentro de lo previsible, y que no se debe a una conspiración contra él o a la mala suerte que le persigue. Preguntarle sobre sus pensamientos y solicitarle que los desarrolle de acuerdo a su experiencia previa, para que compruebe que no siempre le sale todo mal. Alabar sus iniciativas sociales y fomentarlas, dejando que el paciente sea el protagonista de dichas iniciativas. Comentar los aspectos positivos de las personas con las que se relaciona,
para procurar que cada vez más se fije en las cualidades de los demás. Minimizar las acciones negativas realizadas por otros y que hayan podido perjudicar al paciente, aunque sin llegar a justificarlas. Propiciar la participación del paciente en instituciones sociales y actividades colaborativas, porque esto puede contribuir a mejorar su autoestima, además de favorecer sus relaciones sociales. Existe un trastorno contrario a la paranoia, el cual se le llama pronoia, donde la persona está convencida de que el universo está o se está preparando secretamente para su beneficio. La pronoia es un neologismo que es definido como el estado mental contrario a la paranoia, donde el individuo tiene el presentimiento de que el mundo conspira para ayudarlo. También es usado para describir una filosofía donde el mundo se está preparando secretamente para beneficiar a las personas. 1. La sospecha de que es una conspiración a tu favor. 2. La pronoia puede ser definida como lo opuesto de la paranoia. La sospecha furtiva de que otros están conspirando para ayudarte y tú a ellos. Los síntomas incluyen ataques repentinos de optimismo e incrementos de buena voluntad. Nada mal, ¿verdad?